Gràcies, Àlex. I ara el que farem serà recordar o descobrir personatges històrics del col·lectiu LGTBI que han estat pioners a l'Estat, amb vides totalment increïbles, però dels quals no se'n parla gens ni mica. I, com sempre, qui ve a presentar-nos-els és la nostra col·laboradora i investigadora del travestisme, Rubén Antón. Benvinguda a Hola, Plaça Laura. Tísner. ¿Qué tal? Molt bé, escolta, avui vens a celebrar. Hoy vengo a celebrar nuestra propia Navidad, al final. Nuestra propia performance de la Navidad como colectivo LGTBI y a reivindicar la I del colectivo, porque últimamente me estoy dando cuenta que en muchos sitios hablan de LGTB y se olvidan de la I. Clar. Y la I es un porcentaje bastante interesante de la sociedad como para que nos la dejemos fuera. Quina barreja, no?, de conceptes, Nadal, la I del LGTBI... Bueno, escolta, a veure, per on comencem? Pues mira, vamos a empezar por qui? Sor Fernanda Fernández. Bueno. ¿Vale? Que Sor Fernanda Fernández es Atenció. Sí, era... O sea, fue una monja capuchina de Granada, intersexual, ¿vale? Estamos hablando que para mí la intersexualidad es la evidencia obvia de que el género no es simplemente binario, ya no solamente a nivel genital, sino a nivel identitario, que el género tampoco es binario. Entonces, claro, cuando de repente descubres que dentro de la propia Iglesia, que históricamente nos ha atacado de forma sistemática, que encima dentro de sus propias filas pues ha habido gente LGTBI, como es lógico, porque es lo que hablamos siempre, ¿no?, que llevamos toda la vida ahí, igual que lo que se entiende como normalidad. Y Sor Fernanda Fernández me parece una historia fantástica y maravillosa, porque empezó jovencita. Empezó con 18 años, sí, que la tenemos ahí a la derecha. Le quería hacer con las gafitas así de cristal como rollo Modernuski para la época, ¿por qué no? Clar que sí. Claro. Y luego con su gloria detrás bien dorada y su cara de sufrimiento, ¿no? Porque al final era un poco así. Y generar esa divinidad, ¿no?, en el personaje. És una il·lustració que has fet tu i que, a més, no s'havia pogut veure abans. Sí, la estoy estrenando hoy aquí. Primícia. Tanto esta como la de Amanda Lear, que comentaremos después. Però rebobinem només un moment per ubicar-nos, si algú s'ha enganxat tard, que sàpiga de què estem parlant. Sí. Fernanda Fernández, personatge... Sor Fernanda Fernández. Sor, monja caputxina, intersexual, que va viure a l'estat espanyol, era de Granada, sí. Ara fa uns 3 segles. Exacto. Exacto. ¿Qué más nos puedes explicar de esta persona? Pues con 18 años se puso los hábitos con 18 años y a la edad de 32 años decidió confesar a sus confesores, nunca mejor dicho, pues que de vez en cuando pues que notaba que se le ponía dura la pepitilla, básicamente, que se notaba unos furores y unos calores y un tal, y que claro, como estaba en una congregación en la que eran todo mujeres, pues que le miraran a ver qué era lo que le pasaba. Entonces, bueno, cuando miraron, determinaron en ese momento que sus genitales, pues que en vez de ser... Claro, es que es como el rasero de la época, ¿no? Dices, ¿hasta cuándo sería un clítoris de una medida estándar o cuándo se consideraría un micropene, ¿no? Entonces, en ese momento, pues decidieron que si lo que tenía ahí era de más de 2,5 centímetros, que era un hombre y que a partir de ese momento tenía que vivir como un hombre. És dir, la van obligar a sortir de la seva congregació? Exacto, porque era toda de mujeres. Clar. Entonces directamente era como, no puedes ser monja si a partir de ahora eres un hombre, te vuelvo a mandar a casa de tus padres después de 14 años de servicio, ¿vale? Y a partir de ahora te obligo a vivir como un hombre. Por eso está dentro de mi colección de neotravestismo, porque al final dices, ¿es la sociedad la que te impone de qué forma tienes que vestir o de qué forma tienes que vivir? Entonces es una evidencia muy lógica que dice, la historia no nos ha dejado ni siquiera cómo se sentía ella. Clar, no tenim cap testimoni en què ella Absolutamente expliqui... nada, no. Tenemos, claro, el registro de cuándo entró, tenemos el registro de los años que estuvo de servicio, porque al final eso es una información que está de acceso libre para todo el mundo, y cuando salió y a dónde fue, pero ya salió del monasterio con hábitos de monje. I no se sap què se'n va fer. Masculino, entonces era como... ¿Qué fue de ella? Pues no tenemos ni idea, la verdad. Déu-n'hi-do la vida que va dur a ser la de Fernanda Fernández, esta persona, no, pionera de la intersexualitat a Espanya i també membre del col·lectiu religiós. LGTBI, a més, religiós, no? Exacto. Escolta, avui també ens vols parlar de la que va ser la primera dona transformista. De qui es tracta? Pues estamos hablando de Fátima Miris, que tenemos por ahí los compis algunas fotos, tenemos por ahí algunas detrás,
que Fátima Miris, bueno, siguiendo los pasos de Fregoli y de Messier Bertin, que ya los hemos comentado en secciones anteriores, pues se dedicó al transformismo haciendo personajes masculinos y también hacía personajes femeninos. Claro, es que cuando hablamos del transformismo parece que solamente existe como el fetiche del hombre que se viste de mujer o el hombre que performa la feminidad, pero no, también hemos tenido mujeres que performaban la masculinidad, que todavía era muchísimo más transgresor, porque si estamos hablando que la mujer tuvo prohibido dedicarse a las artes escénicas o al teatro durante muchísimos siglos, que no solamente esté ocupando un espacio en un escenario, sino que encima se ponga ropaje de hombre y performe los arquetipos de la masculinidad, eso es transformismo puro y duro, ¿no? Que ahora parece que se ha puesto de moda lo drag king y al final es que dices, si es que no hay nada, o sea, se puede poner de moda o menos de moda, pero es que siempre se ha hecho. Llevamos un siglo haciéndolo. Tu que vas tant per les hemeroteques i que dius no, que fa tant de temps que es fa el transformisme i que ens portes perfils tan diversos i tan antics, te costa gaire trobar perfils de dones que practiquessin el transformisme? Muchísimo. De hecho, durante una temporada yo decía, ¿qué pasa? Que no hay mujeres que... O sea, no entendía que se hiciera el transformismo, que se performara la feminidad y que no se performara la masculinidad. Y yo decía, qué raro. ¿Qué pasa? Que históricamente pues ya sabemos que la mujer siempre está por debajo del hombre en el ámbito social y en el ámbito cultural, está más invisibilizada, muchísimo más invisibilizada. Entonces, al final, una mujer que adquiere un privilegio por vestirse de hombre y que encima performa personajes masculinos, ya incluso en esa época, también estaba silenciada. Las elogiaban, pero no de la misma manera, porque es mucho más difícil ser una mujer que ser un hombre, ¿no? Entonces, incluso dentro de ese ámbito, las dejaven ahí un poquito más abajo de donde deberían. Vols dir que potser ho feien, però que no transcendia, no se'n parlava, llavors això, per tant, no t'arriba perquè no ha format part de les hemeroteques. Exacto. Por ejemplo, yo intento buscar algunas entrevistas que se le hiciera a Fátima Miris y no las encuentro. Dices, en cambio sí que hay entrevistas y como reportajes fotográficos de cómo se vestía Leopoldo Fregoli, cómo se vestía Messier Bertin. Pero me encantaría ver cómo se masculinizaba Fátima Miris, ¿por qué no? Claro. Parece como si fuera como peligroso, ¿no?, para la sociedad, que una mujer se pudiera masculinizar y que adquiriera cierto poder, o ser de repente más invisible en la societat, poder hacer lo que quisiera, no?, com pot hacer el hombre. Que es posés els pantalons, no?, com has dit, que pugi en un escenari amb Exacto. amb uns pantalons, que sembla mentida, però a les dones els va costar dècades poder portar uns pantalons, i malgrat tot, quan es van crear els pantalons per dones, són diferents. Claro. Són molt diferents. Les butxaques són més petites, són més estrets, si són curts, són molt més curts. Voy a preparar para una de las próximas sesiones, ya para el año que viene, un permiso, que quiero que se vea en pantalla, un permiso de travestismo. Porque en el 1800 en París, para que la mujer pudiera llevar pantalones, necesitaba un permiso policial, un permiso de travestismo para que pudiera llevar pantalones por la calle y no la detuviera la policía. O sigui, havia de portar aquell document a sobre per si l'aturaven dir, no, mira, és que jo tinc una autorització. Yo tengo una autorización, por el motivo que sea, firmada por un médico y autorizada por la policía para poder llevar pantalones. Por eso, cuando hablamos un poco de la transgresión, dices, todo el prêt-à-porter, Coco Chanel y demás, ya venía de una reivindicación anterior de mujeres, que ya evidentemente desde la moda sí que pudo introducirlo, ¿no?, de otra manera, pero es muy interesante, ya lo tocaremos otro día. Ara semblem la nostra col·laboradora de moda, que va estar justament aquí ahir, perquè parla molt d'indumentària, estem parlant de pantalons, però no estem parlant de faldilles, que les faldilles pels homes també és una cosa, encara ara, que no hay nada más divino que un hombre con falda, por favor. I no es veu mai. Exacto, no, pero porque por lo que hablábamos, parece como que la masculinidad frágil por llevar un maquillaje o por pintarte las uñas de un color que no sea negro o las uñas de los pies de un color que no sea negro, como que el hombre deja de ser hombre, ¿no? Y dices, ¿dónde está el límite entre la masculinidad y la feminidad? Yo me puedo poner una falda y no tengo por qué ser ni por asomo tan femenina como puedes ser tú, incluso con un pantalón. ¿Me entiendes? No estamos hablando de eso. Totalment d'acord. Escolta, m'he fixat que al costat de la Sor Fernanda Fernández has il·lustrat una altra persona que val a dir que una altra monja. A veure, parla'ns en, mira com riu. Otra monja de clausura. Otra monja. Anda, mira quin parell. Qui és, va, qui és ella? Pues Amanda Lear, que en el año 1971 ofrecieron a Dalí, por el 50 aniversario de Vogue París,
le ofrecieron hacer todo el diseño de esa edición de Vogue, ¿no? Ah, les fotografías o... Todo el diseño interior de las páginas, los destacados de publicidad, todos, se hicieron reportajes fotográficos, hizo una maravilla de edición que de hecho a día de hoy es una joya como súper difícil de conseguir y si la consigues, carísima porque es un artículo de colección. Y entonces, claro, Dalí, que tenía un matrimonio espiritual con Amanda Lear, según cuentan ellos, que sabemos que conoció a Amanda Lear en el cabaret New York del centro de Barcelona, al lado de las Ramblas. Bueno, pues contó con ella para hacer toda la campaña de imagen. Ajá. Y la vistió de Santa Lucía, que es como la patrona que todo lo ve, que me parece la fantasía más máxima que puede haber, patrona de artistas también, y ahí estamos viendo en pantalla con Dalí. Entonces me parece como súper... Y ves, crucificada. Estamos hablando que esto han pasado otros 50 anys des d'esa edició. Trobo que són molt transgressores, ja no per l'època, fins i tot per ara, però per l'època no em puc ni imaginar el que era això la revista Vogue. Es que yo creo que en parte hemos ido para atrás en vez de para adelante en muchas cosas y sobre todo en el tema de las libertades. Y en el audiovisual ya ni te cuento. Entonces, claro, cuando ves estas fantasías dices, ostras, que una persona como Amanda Lear, que ha jugado siempre a esa ambigüedad, que nunca ha reconocido públicamente si era trans, no era trans, siempre ha jugado con el sí y el no, vestirla de Santa Lucía y publicarte en Vogue, París, porque es el lugar donde lo puedes hacer, porque seguramente en Vogue Italia no te dejarían, y me parece divina como para que esté compartiendo pantalla con Sor Fernanda Fernández. I són precioses, a més, les teves imatges i les fotografies. Escolta, i per acabar, i sense que serveixi de precedent, perquè no ens agrada mai acabar així, però ens portes una mala notícia dins del col·lectiu LGTBI. Traigo una muy mala noticia y es que cierra la librería Cómplices. Sí, señora. Después de 29 años, que el otro día estuvimos allí, que nos recibieron divinamente, como siempre, y fuimos a comprar libros porque obviamente es que es el momento perfecto. O sea, ya no es por un tema de publi o no publi del lugar, sino que es que de aquí al 31 va a cerrar y es una librería que después de tantos años sigue teniendo libros que yo no encontraba ni de forma online. Imagina't. En sitios de segunda mano porque no son tan suficientemente antiguos como para que estén de segunda mano y de repente los tienen nuevos allí pues porque llevan 29 años con la librería y te puedes encontrar ejemplares de cualquier tipo de obra, ¿no? LGTBI. Per aquella gent que ens estigui mirant i que potser no la ubiqui, val a dir que és el carrer de Cervantes número 4, al barri Gòtic, i que això, queden 11 dies clavats per deixar-se caure i poder, doncs això, fer les darreres compres d'esta llibreria, que també val a dir que està molt vinculada tradicionalment, des del seu origen, amb l'editorial Egales, que quan se va crear el 1995, va ser la primera editorial LGTBI de tot l'estat. Es que nos contaron ellas que primero pensaron en montar la librería, una vez que ya tenían el local y que ya lo tenían todo preparado, se dieron cuenta que no tenían libros en castellano o en catalán o en cualquier otra lengua del Estado para poder vender allí. Toda la literatura que había estaba en inglés. Claro. Entonces fue cuando decidieron montar la editorial Legales, que sí se va a mantener incluso cerrada la librería, porque claro, me gustaría reivindicar también el resto de librerías que nos quedan, que son espacios maravillosos, que además las tengo aquí anotadas. Molt bé, i acabarem així, clar que sí. Claro, la Raposa de Poblasec, que también están haciendo un trabajo increíble, la Prole en San Antoni, que yo para mí son lugares donde hace muchos años era necesario, porque era el único sitio donde podíamos adquirir conocimientos sobre el colectivo. Era el único lugar donde podrías encontrar un libro que te hablara de amor entre mujeres, que no tuviera un final trágico, en el que una de las dos no se muriera viviendo con el marido o de pena o lo que fuera. Lugares donde encontrar amor entre hombres, amor travesti. Es que al final toda esta literatura forma parte de nuestra historia también, no es solamente el contenido audiovisual, era el audiovisual de entonces. Antinús en la antigua Esquerra de l'Eixample y Acció Periférica en Vilapicina y Torre Llobeta, que quiero hacerles una mención especial porque creo que son muy bravas por mantenerse con una librería en los tiempos de incultura que corren en este momento, la verdad. Clar que sí, doncs escolta, ens queden totes aquestes encara a la ciutat i que no triguis gaire a tornar, Rubén Anton, perquè ens encanta que ens facis descobrir i reivindicar i celebrar tota aquesta diversitat que sembla mentida però és que fa segles que existeix i que ens acompanya i que ens fa millors i més plurals. Escolta'm, bones festes. Igualmente. Moltíssimes gràcies. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. Bon any nou, exacte.